Hola, contestamos Cívica 6. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que en MEX Primaria tenemos resuelto los libros de primaria. Para sexto tenemos contestado matemáticas, español, historia y naturales. No olvides que también ya contamos contestado con el libro de geografía y cívica. Para encontrar fácilmente estos videos visita mexprimaria.com.mx. En la página 21 de tu libro tenemos el tema promulgación de los derechos por la ONU. Todos tenemos derecho, pero no siempre ha sido así. Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de países se organizó con el deseo de que nunca surgiera otro conflicto de estas dimensiones, que nadie fuera maltratado y que no se persiguiera a inocentes. Este grupo de la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocido como la ONU, decidió redactar un documento en el que resumió los derechos que tienen todas las personas en el mundo. Lo llamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y fue promulgado o dado a conocer el 10 de diciembre de 1948. Juntos con un compañero o bien estando en tu casa, si te lo dejan de tarea, contesta las siguientes preguntas. ¿Para qué sirven los derechos humanos? De acuerdo a mi análisis, yo te puedo decir que sirven para que todos tengamos las mismas oportunidades para desarrollarnos y podamos vivir de manera tranquila sin injusticia entre todos los humanos. Inciso B. ¿Qué hay que hacer para tener derechos humanos? ¿Habrá que pararse de manos o ir a la congregación o qué hay que hacer? De acuerdo a mi análisis, lo que se requiere es ser un humano y exigir dichos derechos, que por ley tenemos aquí en México, así como en los países de las Naciones Unidas. Y como México pertenece a esta Organización de las Naciones Unidas, el simple hecho de ser humano, tenemos esos derechos y esas garantías. En su opinión, ¿cuáles son los derechos que hace falta atender en su comunidad? Vas a hacer un listado en donde vas a incluir propuestas para su atención. Entonces, de acuerdo a mi comunidad, me puse a pensar, a analizar y llegué a esta conclusión. En mi comunidad hace falta el derecho a la educación, debido a que hay escasez de escuela, y en las poquitas escuelas que hay se llenan y quedan niños sin poder ir a la escuela porque no alcanzaron lugar. También me di cuenta que en mi comunidad hace falta o se viola el derecho a la vivienda digna, porque resulta que hay escasez de créditos para las casas, es decir, casi no hay casas. Entonces, muchas familias viven con otras familias, como por ejemplo, en la casa de la abuelita viven las tías, los tíos, los nietos y viven un montón de personas en una sola casa. Entonces falta este derecho. Y también descubrí que en mi comunidad se viola el derecho a expresión, porque algunos gobernantes no permiten la libre expresión, es decir, que algunas personas quieren expresarse y llega el alcalde o llega el gobernador y les dice no te puedes expresar. Entonces se da la violación de este derecho de la libre expresión. Estos son los derechos que yo vi que faltaban en mi comunidad. Así del mismo modo, haz una lista de acuerdo a lo que tú consideres que falta en tu comunidad, que se estén violando esos derechos, y escríbelas en tu cuaderno. Inciso D. Escriba el resultado de su discusión en su libreta de notas. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes discutan, ya sea en el grupo o bien en tu casa, que te lo dejen de tarea, esta fue la conclusión. Se concluye que es importante que los derechos, que estos sean respetados, y que si no se respeta, la gente puede exigirlos para que estos se cumplan. Recuerda que, de acuerdo a la Constitución de México, todos tenemos los mismos derechos, y si no se cumplen o no se respetan, debemos exigirlos en las autoridades debidas.
Bien, continuamos entonces después de ver esta pequeña pelea de perros en donde según ellos se están peleando, pero si te das cuenta por acá está abierta la reja, o sea que son puros paramayas de los perros. Tenemos entonces la sesión 2. Los derechos son de todos. Los derechos humanos son universales porque son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción. Es decir, que por el hecho de ser humano tienes esos derechos, sin distinción alguna de la nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico. Tampoco implica que porque seas de diferente color de piel o tengas una religión rara, lengua o cualquier otra condición, te van a negar los derechos. Todos tenemos los mismos derechos por el simple hecho de ser unos humanos. Punto número 1. Observa las imágenes donde se mencionan los principales derechos humanos. Ellos representan los aspectos más importantes que toda persona en cualquier lugar debe de tener por el simple hecho de nacer y ser parte de la humanidad. Vamos a ver qué es inherente para luego ver esos derechos. Inherente es aquello que forma parte de algo de lo que no se puede separar. Así es que los humanos somos inherentes a los derechos, somos parte, requerimos de esos derechos porque los tenemos por el simple hecho de ser humanos. Se dice de los derechos humanos, o sea, los humanos son inherentes porque son parte esencial de las personas y no dependen de las características externas. Si tú quieres encontrar fácilmente un video de este canal, visita mexprimaria.com.mx, estando en la página original, selecciona el botón de lista de videos, te va a aparecer esta pantalla. Selecciona el grado que estés cursando, ejemplo, sexto grado, te aparecen las materias disponibles, matemáticas, español, historia y ciencias naturales. Recuerda que ya contamos con geografía y cívica. Selecciona la que tú necesites. Por ejemplo, yo necesito la de matemáticas. Me aparecerán los videos ya contestados de matemáticas, pero si yo necesito español o historia o naturales, geografía o cívica, debo de seleccionar la que yo necesito. Luego, debo de buscar la página que me dejaron de tarea y seleccionar el video. Y listo, me pongo a hacer mis tareas, actividades o a estudiar para el examen con la ayuda de Mex Primaria. Vamos entonces a ver los derechos que todos tenemos. Estos son algunos, vamos a mencionarlos. Tenemos derecho a organizarnos y reunirnos con otros, a gozar un medio ambiente sano, tener cosas propias, pensar y hablar libremente. También tenemos el derecho al amor y a la familia, derecho a las leyes justas, a la libertad, la privacidad. Tenemos derecho a una vida digna y segura, a descansar, a divertirnos y acceder al arte. Tenemos derecho a la igualdad, todos somos iguales. A derecho de ser protegido por nuestros familiares o algún amigo, etc. También tenemos derecho a ir donde uno quiera. Derecho a la salud física y mental. También tenemos derecho a acceder a la información, así como el derecho de recibir educación. Si te das cuenta, todos los derechos están interconectados para poder ser una persona libre y de libre pensamiento y poder desarrollarnos de manera adecuada. Aquí, si te das cuenta, se equivocó el pato del lombriz y ya le anda ahí picando donde no debe. Punto número 2. Lee los textos que se presentan a continuación, donde se describen algunas experiencias de niños de tu edad. Con base a la actividad anterior, relaciona el derecho que se ejerce o se limita en cada situación y argumenta tu respuesta. Entonces vamos a ir analizando y vamos a decir cuál es el derecho que se da, si se viola, vamos a decirlo, o si se le da ese derecho. Vamos a ver la primera situación. Miguel formó un club de lectura con sus amigos los viernes por la tarde en su casa. Este es Miguel y están leyendo.
Aquí, argumentando mi respuesta, es que sí se cumple el derecho a ¿cuál? A organizarnos y reunirnos con otros, es decir, el derecho a reunirnos y organizarnos. ¿Por qué se cumple? Porque los niños pueden juntarse, son libres para hacerlo. Este sería mi argumento. Siguiente. La tía de Carmen le dice que no exprese su opinión sobre las noticias de la radio porque son cosas de adulto. Ups, aquí le están limitando su derecho. Se está violando su derecho de pensar y hablar libremente. Todos podemos decir lo que pensamos. Vamos a ver el siguiente. Pedro le dice a la directora de su escuela que su vecino David sufre violencia. Aquí se está violando un derecho. Se viola el derecho de gozar de un medio ambiente sano para su amigo. Es decir, también se está violando el derecho a que no debe de haber violencia, ¿verdad? No es justo que sufra maltrato infantil. En este caso lo está sufriendo el niño. Vamos a ver el siguiente. Rafael lleva a su hijo a la escuela pública. Aquí se está cumpliendo el derecho de la educación. Todos los niños deben estudiar e ir a la escuela. Esto es un derecho por ley. Siguiente. Teresa exige a su maestra que le ponga la misma calificación que a Manuel, pues ambos realizaron el mismo trabajo. Aquí se está violando un derecho. Se viola el derecho de la igualdad y el derecho a la justicia. No debe de haber diferencias por ser niña y todos, recordemos, somos iguales, todos son iguales. Si trabajó igual que su compañero, merece la misma calificación. Y este sería mi argumento. Mónica asiste con su mamá al centro de salud para que le expidan un certificado médico. Aquí sí se está respetando el derecho. Se está cumpliendo el derecho a ¿cuál? A la salud, el derecho que tenemos todos a la salud. Todos tenemos derecho a la salud hasta el simple hecho de ir a la revisión sin que estemos enfermos, como es el caso de Mónica. Después de haber hecho esto, recuerda que tus argumentos pueden ser muy diferentes de acuerdo a tu análisis. Continuamos. Se dice que toda persona es sujeto de derecho, porque se le reconoce derechos que nadie puede negar y que el Estado, o sea, el Estado es el gobierno, tiene la obligación de proteger y garantizar. Las personas tienen responsabilidades y obligaciones frente a esos derechos. Para alcanzar una vida digna, deben aplicar estos derechos a la vida propia y a la de los demás. Nuestras necesidades y derechos sería el siguiente tema. Los derechos humanos están estrechamente relacionados con las necesidades de las personas como alimentarse, recibir amor o tener una familia. Esos derechos los adquirimos por el solo hecho de ser personas y a lo largo de nuestra vida nunca los perdemos. Es decir, que los derechos nunca de los nunca se pierden. Las niñas y los niños especialmente deben de recibir ayuda cuando alguna de estas necesidades para vivir con dignidad no son satisfechas. Es decir, que si un niño no puede ir a la escuela, los adultos deben de ayudarlo para que pueda asistir. Quienes tenemos la obligación de hacer valer estos derechos somos todos. Los niños, las familias, los maestros y las autoridades de la escuela, así como el gobierno, la comunidad internacional y las instituciones mundiales. Si te das cuenta, todos somos responsables y tenemos la obligación de que se cumplan estos derechos para todos. Es decir, todos en el ámbito de nuestra responsabilidad y capacidad debemos de ser defensores de los derechos humanos. Vamos a ver esta actividad. Vas a formar equipos y cada equipo divida una hoja tamaño carta en dos partes iguales. Del lado izquierdo, por dentro, vas a anotar 10 necesidades básicas. Estas son las que yo voy a escribir. Necesidad de recreación, de la educación, a la expresión de pensamiento, la necesidad de salud, de una vivienda digna,
de la alimentación a una familia, la necesidad de libertad, necesidad a la igualdad y de la información. Estas son las que yo voy a escribir. Si te lo dejan de tarea, tendrías que tú hacer las dos actividades. Si estás en el salón, una parte tú la vas a escribir, vas a dar tu hoja, porque como aquí te lo dice, al terminar cada equipo entregue su hoja al otro equipo que reciba y debe de anotar el derecho que corresponda a cada necesidad. Entonces ahora vamos a escribir los derechos. Aquí, de acuerdo al primero que yo escribí, que fue la necesidad de la recreación, su derecho es el derecho a la recreación. Continúo con el derecho a la educación, a la expresión de pensamientos. Vamos a ver cuál es el 4. Tenemos la necesidad a la salud, por lo cual tenemos el derecho a la salud, ¿verdad? Una salud digna. Derecho a la vivienda digna, a la alimentación, a una familia, a la libertad, al derecho a la igualdad y el derecho a la información. Listo. Esto lo voy a poner del lado derecho en la parte de adentro. Como punto número 3, para concluir la actividad vas a reflexionar, pensar, analizar acerca de lo que sucedería si a alguien no se le respetara sus derechos, algunos de sus derechos humanos. Concluimos, o al menos yo concluí, que si no se respetan los derechos, no se podrá cubrir las necesidades de los individuos, ya sean niños, grandes, y no habrá un correcto desarrollo, por lo cual se estaría violando dichos derechos. Listo, hemos terminado esta actividad. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con aquellos que la necesiten. También te invito a que te suscribas al canal, que me regales, que le des clic en la campanita de las notificaciones y no olvides regalarme ese like que tanto me sirve. Recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.